Es un gusto primero charlar con vos y además para tocar un tema que es muy recurrente y muchísimos oyentes nos proponen hablar de esto, que es el querido y olvidado y relegado hombro, el famoso dolor de hombro, que una de las características, aparentemente vos lo vas a confirmar si es así, es que siempre dura, no se te va nunca, nunca se te va ese dolor de hombro. ¿Qué podés decir al respecto? Sí, justamente el dolor de hombro es un dolor que puede ser causado por muchísimas situaciones que se dan, pero el 90-95% de las causas de estos dolores de hombro tienen que ver con malas mecánicas, o sea, originados por mecánicas de inestabilidad de la cintura escápulo-humeral. Cuando hablamos de hombro, no podemos hablar de la articulación del hombro propiamente dicha. La articulación del hombro propiamente dicha es la unión entre el extremo proximal, que es como una bolita del húmero, que es el hueso que va entre el codo y el hombro, y la escápula, que es la paleta, el omóplato, que es ese huesito plano que tenemos detrás de las costillas altas. Pero el complejo escapulohumeral, que es el que se encarga de hacer que nuestro brazo cumpla todas las funciones que tiene que cumplir, está compuesto por la articulación que va entre la clavícula y el esternón, la clavícula y el acromion, que es digamos, un reparo anatómico, un lugar de la escápula, después la escápula con las costillas y también la escápula, bueno, con el húmero, como decíamos recién. A ver, por lo que Entonces, yo te entiendo con palabras tan difíciles que me trataba de ir imaginando, ¿el dolor de hombro puede empezar entonces con las escápulas en la zona de la espalda? sí, una disfunción, o sea, una mala función de todo este complejo puede generar un dolor que se localiza en el hombro o en las zonas aledañas, pero que genera una impotencia funcional, o sea, una imposibilidad de utilizar el brazo en todos sus sentidos, en los gestos que habitualmente necesitamos para la vida cotidiana. Por ejemplo, una de las causas del dolor de hombro puede ser una tendinitis del conocido manguito de los rotadores. A ver, ¿qué Eh, es ese famoso manguito? el manguito de los rotadores se refiere a un grupo de músculos que se encargan de gran parte de la movilidad del hombro, que es de rotaciones externa e interna, y también de la elevación y del control de este gesto. Entre el grupo de estos músculos se insertan en forma conjunta en una parte del húmero y es por eso que se los toma a veces como parte de una misma sintomatología. Los músculos que conforman el manguito de los rotadores se llaman supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, y también está el subescapular, entre ellos están, pero no importa eso, el tema es que dentro de estos músculos, el más conocido es el síndrome de fricción del supraespinoso, dentro de este grupo, que es el músculo encargado de levantar el brazo hacia el costado, ¿sí? Entre unos Sí. 60 y unos 120 grados la apertura. Ese músculo lo que pasa es que está ubicado debajo de dos estructuras óseas y cuando esas estructuras óseas eh, están muy juntas, por ejemplo, o mal ubicadas, en el gesto repetitivo del brazo que se eleva, genera una fricción tan grande que el tendón empieza eh, a irritarse en un primer momento, se inflama y ahí empieza el dolor. A veces también por ahí hay que diferenciar el dolor por irritación de ese músculo, el paciente lo refiere más al costado del brazo y no tan en el muñón del hombro, un poquito más hacia la mitad del brazo y en la cara externa. Es Después, decir, a ver, vamos a pensar, donde por lo general te colocan las vacunas. exacto, exacto. ¿A dónde lo colocan las vacunas? Ese sería más o menos la irritación
de ese grupo de músculos o del supraespinoso en especial. Lili, Después, voy a adelantarme en otros temas. Por ejemplo, hay una creencia que quien carga mucho tiempo un bolso, una cartera, incluso una mujer que va con mucho tiempo con una cartera pesada en el hombro, y te produce después un dolor. ¿Hay algo de eso o realmente no tiene un peso real? generalmente esto de llevar cargas en el hombro genera en forma inconsciente en cualquier ser humano el sostenerla, porque hay un peso que está estimulando a la musculatura elevadora del hombro para poder sostener ese bolso que no se caiga. Entonces, de manera inconsciente uno va llevando ese peso, pero contrarrestando esto, una fuerza que lo sostiene y Claro. lo intenta elevar, y entonces estimula una fuerza permanente de los elevadores del hombro. ¿Y es mejor Y usar mochila? En ese caso, en lugar de un bolso, ¿es mejor ponerse una mochila? claro, lo mejor es exacto, repartir, digamos, la economía de esfuerzo en todo sentido es lo que beneficia al cuerpo. Entonces, por lógica, el 100% del peso en un hombro no sería tan beneficioso como poner el 50% en cada uno. ¿Por qué es un dolor que cuesta tratar? Es decir, que vos haces tratamiento, vas al kinesiólogo, te mandas 10 sesiones y nunca termina de desaparecer. ¿Es un dolor crónico? ¿No tiene solución? Sí tiene solución. Lo que pasa es que cuando se instaura el mecanismo de irritación, eh, eso es lo más importante que hay que tratar de erradicar. A ver, primero es importante, por eso yo iba como orientando las causas, es importante diagnosticar cuál es la causa del dolor de hombro. Si el dolor de hombro es porque el tendón del supraespinoso se está viendo muy afectado, muy estresado por una mecánica mala, o si es que ya se instauró una bursitis, que es una inflamación que protege a los tendones estos del manguito de los rotadores, o si hay una tendinitis del bíceps, que es otro músculo intraarticular que tenemos ahí, pero que es el que dobla el codo, o si hay una artrosis de alguna de esas articulaciones, o si, por ejemplo, hay un estado inflamatorio general que se llama periartritis escapulohumeral, que también se instala y que es como una inflamación del todo el complejo escapulohumeral. O la otra es que hay una causa muy importante también que pasa, y por ahí hasta a los kinesiólogos se nos pasa saber que un dolor de hombro puede estar siendo referido de una irritación cervical. Entonces, es muy importante que cuando uno vaya al kinesiólogo, el profesional sea capaz, y el traumatólogo también, porque muchas veces los kines lo recibimos por derivación, por supuesto, Claro. del traumatólogo. Entonces, en forma conjunta, hacer una evaluación específica del origen, porque si vos empezás a tantear más o menos, no terminás nunca de erradicar la causa. Te hago Si la otra causa pregunta de algo que vos no mencionaste, o sea, muy completa tu descripción, pero ¿puede ser que un dolor de hombro esté escondiendo un síntoma de un problema cardíaco? Claro, hablando de las referidas, ¿sí? De los dolores referidos. Puede estar causando un dolor, por ejemplo, puede ser un angina de pecho, un infarto agudo de miocardio, también pueden ser algunas patologías referidas al hígado, ¿sí? Acá han hablado muchos colegas de muchas áreas en las que han hablado y han descrito la relación que hay entre los órganos, las envolturas y los dolores que se expresan en otras zonas del cuerpo. Por eso yo al principio dije, hay muchísimas causas por las cuales me puede doler el hombro, pero bueno, las más representativas tienen que ver con estas alteraciones osteomioarticulares por malas mecánicas, que es lo que habitualmente. Ahora, hay algunas muy específicas que se refieren a esto que vos estás diciendo. Bien, Lili, te quiero agradecer enormemente, es un tema que obviamente no se agota, da para charlarlo muchísimo más, pero estamos respondiendo a consultas que nos llegan de los oyentes, ¿no? El famoso dolor de hombro. Muchas gracias y te invito a seguir charlando sobre este tema y cualquier otro que siempre con tu imaginación y en realidad en base
a la demanda que ustedes tienen en los consultorios, los traemos aquí a la radio. Muchas gracias. Un abrazo enorme, buen fin de semana. Muchas gracias. Hablamos con la licenciada en Kinesiología Liliana Marina, aquí en la mañana de Clima de Radio.